هذه تعد الجلسة الختامية لهذا اليوم ونحن نعلم منذ Así que الصباح إلى estamos الآن en la أعانكم última الله sesión وربما هذه de esta الجلسة jornada. قد أنهكتم Ha من sido una الاستماع larga والحضور jornada de والمحاضرة trabajo, de ولكن ponencias, حديثنا عن pero هذه yo creo que esta الجلسة sesión هي es más جلسة bien منهجية metodológica تنظيرية intelectual, es casi قيل عنه teórica sobre lo que se ha ما dicho قيل عنه من الصباح por la حتى mañana y انتهاء hasta ahora. Es الكلمة una, وفي جزء منه hay una عن parte que es una الأشخاص charla sobre la historia, sobre las personas, sobre هذا influir y ser influido. الحديث العام عن Así التغيير que esta والتأثير charla والتأثر necesita يحتاج إلى un منهجية cierto تعامل método, وإلى una نظرية cierta teoría. وعادة ما Y يقولون muchos بأن dicen que النظرية la لابد أن teoría تنطوي viene después de la ويتركون práctica, مرورا de الحوادث forma تكون que a موجودة partir de los ونستطيع من خلال acontecimientos, هذه las الحوادث وفي هذا prácticas, التاريخ نستطيع podemos أن نحدد الأسرار sacar ونحدد las القواعد normas, las reglas. جاءت De هذه ahí المحاضرة la importancia de esta لتكون sesión que موجهة queremos من البداية إلى الخاتمة cogerles, llevarles وهو في desde التعامل مع التغيير el ودرس pasado, desde la historia, التغيير al بكل futuro, en cuanto al النمط pensamiento الأندلسي وكيف تطور occidental y cómo ha sido el منه pensamiento في andalusí, الغرب que وجزء منه يتعلق también forma بالتغيير parte del الثقافي pensamiento intelectual. Y aquí والتغير está, vamos a hablar الثقافي también, والمجتمعي hablamos de نحن لا la نتحدث فقط عن interculturalidad. Y aquí المناهج no hablamos de الثقافة والثقافة dualidades, de la الثقافة التي نحن نعمل عليها interculturalidad, ثقافة التزامن أو الثقافة tanto una التزامن interculturalidad simultánea como بناء نفسه consecutiva, وتعاقبه eh, يختلف حضارة o أخرى posterior, ولذلك eh, عملية التأقلم para هذه darnos عملية cuenta de خطرة los يسر محادثتنا aspectos importantes. أن Aquí nos نتحدث عن gustaría تجربتين evocar dos تجربتين experiencias للتعامل civilizacionales en cuanto para abordar el التجربة pensamiento الأولى occidental. Primero هي تجربة es la الأندلس cátedra للاستغراب del للعملية occidentalismo اليونسكو en قطر ISESCO, وصناعة en la المعارف Universidad de والمعاجم التي هي أحد Qatar, la مراكز producción de الاستغراب في عالم enciclopedias y المستقبل. والتجربة diccionarios. الثانية Y la هي otra البحث experiencia es العالمي في la الفكر del الإسلامي Instituto وماذا عن الفكر Mundial الإسلامي del على مدى Pensamiento التاريخ Islámico, que ha visto la ونشأت luz هذه en Estados الجلسة Unidos, en Occidente. حول Por lo أولوية tanto, era una de sus وإيجابية prioridades es encontrar una للتعامل مع metodología para التغير abordar لأننا لا نريد el للتغير pensamiento أن يصبح النمط occidental الغربي في en عملية cuanto a التغير como وحتى fuente de هذا الأمر يقال influencia o أو por ser يقال أو لا eh, نترك المجال marcado. Así que vamos a المأساوي darle la للمدير palabra العام للكهنة الإسلامية a ليتحدث عن هذه doctor Malkawi التجربة para الخاصة que بالتغير. nos ilustre sobre estos aspectos en unos 20 minutos. Muchas بسم الله gracias. الرحمن الرحيم. En nombre de Dios, السلام clemente y عليكم ورحمة الله misericordioso, وبركاته. un saludo para todos ustedes. Pues todos, ahora mismo نحن estamos الآن en في Granada, أوروبا en España. في إسبانيا. Se dice que يقال forma إنها جزء parte من de Europa. أوروبا. La señora والسيدة Susana سوزان قبل قليل dijo تحدثت que إن بعض سكان algunos أوروبا يجدون residentes أقرب en Europa إلى se أماكن encuentran أخرى más أو cercanos a ثقافات otras أخرى أو culturas, بيئات a أخرى otros من ambientes أوروبا. en comparación ماذا يعني ذلك؟ con Europa. Entonces, ¿esto qué quiere إسبانيا decir? تشمل España أوروبا forma parte ونحن de نلاحظ Europa y cuando كما hablamos de نتحدث عن Occidente, الغرب نتحدث عن أوروبا hablamos de Europa por excelencia. وما تبعها بعد Todo lo ذلك que غربا viene después, غرب como أوروبا Estados وأوروبا Unidos. Así ولكن que el الغرب Occidente, tal الآن كما como lo نعرف conocemos, هو es أوروبا والولايات Europa المتحدة وأحيانا يضاف y إليها Estados Unidos. A veces se le añade باعتبار también Australia وحدة اللغة por إلى حد ما la أو زيادة cercanía اللغة tanto زيادة lingüística como cultural. La metodología من de ناحية tratar o التعامل de abordar el pensamiento occidental, عندما aquí يكون hablamos de metodología, فكر de يتناقض pensamiento y de Occidente.
pero Occidente, ¿acaso es el Occidente geográfico? Eh, eh, no, sino más bien es el pensamiento occidental. Por lo tanto, nosotros nos referimos a la dimensión intelectual en cuanto a la relación con el Occidente. A lo largo de los siglos XIX y XX se hablaba de Occidente y como antagónico Oriente, por ejemplo, la relación entre Occidente y Oriente. Y luego eso evolucionó en otra relación que sería Occidente e Islam, o Occidente y los árabes, o el Islam en el Occidente. Y de forma que se empezó a hablar a Occidente y lo que le equivale tanto en Oriente u partes del Oriente. De forma deberíamos tener una referencia para definir Occidente, para abordarlo y para entender lo que se consideraría como un concepto profundo de Occidente ahora, que es el egocentrismo occidental. Y lo que se edificó por parte de algunos filósofos. Así que desde un análisis simple vemos que Occidente se basa en las filosofías antiguas y concretamente la griega, lo cual forma parte del pensamiento occidental. Y por supuesto que tanto Occidente como la filosofía pues evolucionó hacia una referencia científica y racional, lo cual se ubicó también como referencia de ese egocentrismo. Y ciertamente que la presencia de la cristiandad o el cristianismo en Occidente y el hecho de que el Occidente vehicule ese cristianismo tanto a nivel de ecuménico como a nivel de catecis, aunque ahora podemos también hablar de la judeo-cristiandad o el judeo-cristianismo, y esto por parte de algunos lobbies o algunos grupos de presión judíos que han empujado a Occidente para que se hable más bien de un legado judeo-cristiano más que cristiano meramente. También podemos hablar lo blanco en frente a las personas de color, o sea, el blanco que es el europeo, y es una de las definiciones de Occidente también. Así que si queremos tratar con Occidente y con el pensamiento occidental, primero deberíamos de entender a Occidente y también tenemos que entender cómo el Occidente se entiende a sí mismo y cómo nosotros lo entendemos desde fuera y cómo entendemos que el Occidente entienda a sí mismo. De forma que esto depende del marco referencial cognitivo, la visión cósmica de la cual partimos para nuestro entendimiento. Doctor Radi quiere que hablemos de la experiencia nuestra en el Instituto Mundial del Pensamiento Islámico. Esta institución partió de un proyecto de reforma
intelectual, puesto que puede ser la base de las reformas políticas, económicas, sociales, porque el aspecto político se basa en el pensamiento político y así eh, enseguida. Pero lo más esencial, fundamental en cualquier esfuerzo reformador o reformista, nosotros cuando hablamos de reformas hablamos de la reforma de la realidad de la nación islámica. Y luego hablamos de la islamización del conocimiento, lo cual quiere decir adoptar la visión islámica para interpretar y para comprender la realidad, cómo es y cómo debería de ser. De ahí la islamización del conocimiento, que se basa en cuatro ejes, a veces 5 o 6, pero yo prefiero decir que son 4 y cada uno tiene 2 subejes. El primer eje es nuestra referencia. Cuando hablamos como musulmanes a partir del pensamiento islámico que entiende el otro pensamiento. Nuestra referencia en este sentido es el Corán y la tradición profética o al Sunnah. Otro aspecto es que los conocimientos actuales tienen en parte también esa dimensión religiosa y también una referencia de lo oculto. Ahora tenemos aquí las distintas ciencias, la física, la química, su aplicación en la medicina, etcétera. Pero también tenemos las ciencias sociales y las humanidades. Así que, ¿cómo vamos a aplicar la comprensión islámica en estas ciencias antes de abordarlas? Así que las referencias son el Corán y la tradición profética, las ciencias en su diversidad, pero más importante es entender la realidad tal como es y tal como debería de ser. Así que cuando hablamos de la realidad es la realidad intelectual. Entonces, comprensión, reforma para abordar el pensamiento occidental. Este pensamiento podemos calificarlo, por lo menos en las disciplinas de los conocimientos, tanto humanitarios como sociales, como ciencias puras, pero las ciencias teológicas tienen su lugar en Occidente y en Oriente de formas diferentes. Y en Occidente también tienen varias ubicaciones como referencia para comprender o como objeto de comprensión. Como referencia sería que nos va a condicionar nuestra forma de pensar y de comprender. Pero si lo tomamos no como referencia, pues va a estar ahí al lado. Así que esto es la realidad del ámbito cognitivo y esto es lo que hay que abordar y cómo deberíamos tratarlo. Lo tratamos primero a través de cómo lo entienden su gente y luego lo entendemos cómo ellos lo tratan y qué es lo que aspiran por ello. Al principio, el proyecto occidental era fundamental y era paralelo en cuanto a cómo abordar el legado islámico. Pero el legado se refiere a todo lo que ha producido la razón islámica a lo largo de la historia
Y en este legado tenemos ideas vivas o que hay que reavivar o reactivar y otras que están muertas y otras que son nocivas, que son letales. Y por lo tanto, hay que cribar todo esto para desarrollar una metodología mm, para tratar el pensamiento occidental. Desde el primer día, Ismail al-Fawdal, que es quien ha sido el primero en tener la idea de la islamización del conocimiento, fue el pionero para tratar el pensamiento occidental. Pero lamentablemente ese proyecto no prosperó porque falleció al-Faruqi en 1986. Pero otros le relevaron, pero se encontraron con muchas dificultades para aplicar esas referencias porque pues lo mismo que hacemos con el legado islámico, porque el pensamiento occidental también se basa en su legado. Yo que soy un químico, cuando quiero enseñar lo químico, la química, antes se hablaba también de la historia de las ciencias. Y claro, gran parte de esto está insertado en la historia europea desde los griegos en cuanto a las materias, las sustancias, las transformaciones químicas, etcétera. Ahora bien, todo esto forma parte de la historia. Y si la historia tiene un lugar en cualquier ciencia, pues ahora los conocimientos actuales son mucho más importantes y mucho más grandes que la historia. De ahí que tratar cualquier disciplina científica, entonces la dimensión histórica y filosófica se ha reducido, que casi desaparece. Y realmente su desaparición es un problema porque no es fácil encontrar el ámbito de cualquier ciencia o conocimiento sin conocer su evolución. Por lo tanto, la historia y la filosofía de la ciencia es muy importante y de ahí el interés por la historia y por la filosofía cada vez es menos. Ahora, lo que se centra más en ello, en tanto los temarios de la universidad como de los institutos, son los contenidos de las ciencias en su estado actual. Pero saben ustedes que ahora el desarrollo va de una forma vertiginosa y las cosas, los conocimientos se duplicaban en un siglo, y luego se duplicaron en una década y ahora en algunas disciplinas del conocimiento los conocimientos se duplican en contadas horas. Y por lo tanto, quien quiere abordar el pensamiento occidental debería de tomar en cuenta, en consideración, primero, el desarrollo, la evolución de la filosofía que ha dado ese pensamiento y la realidad actual de ese pensamiento. Pero más importante aún, en cuanto es lo que tiene que ver con los aspectos culturales y intelectuales y concretamente la filosofía de estas ciencias. Las filosofías también han evolucionado mucho. Tenemos la filosofía de la psicología, que abarca muchas teorías de la psicología, que se basa en casi 86 teorías de la psicología, además de las demás ciencias, de forma que abordar el pensamiento intelectual, el pensamiento occidental no es nada fácil, porque no es nada fácil seleccionar
algunos puntos. Sinceramente, no hemos tenido éxito hasta ahora en el Instituto Mundial para tratar abordar el pensamiento occidental, pero seguimos ahí al pie del cañón, seguimos desplegando esfuerzos para construir una mejor visión en este ámbito, pero la presión que ejerce el pensamiento occidental es enorme porque vivimos dentro del pensamiento occidental, porque en el mundo islámico el pensamiento occidental vive entre nosotros. Y lo que pasó ayer y hoy en cuanto a las elecciones en Estados Unidos es testigo, es prueba de el impacto que tiene mm, el impacto que ha tenido la presencia de los musulmanes en las elecciones estadounidenses y cómo como Trump, que es una persona odiada tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, pero parece ser que los musulmanes han castigado a Harris y dieron su voto a Trump. Pero lo que quiero decir es que el impacto de los musulmanes hoy en día en Occidente ya está cobrando importancia. Ahora, ¿cuándo va a ser el impacto de los musulmanes tan importante, tan relevante como lo que está ejerciendo el lobby judío o el lobby irlandés, por ejemplo, en Estados Unidos, que es mucho mayor que el judío? Pero esto depende de cómo vamos a entender a Occidente y cómo vamos a tratarlo, no solo por el hecho de que formamos parte, no solo por el hecho de que estemos lejos, sino que formamos parte de este Occidente. Así, estos son ideas un poco desordenadas, pero lo que quiero decir es que necesitamos desarrollar metodologías más eficientes para poder dar pasos más eficaces. Muchas gracias, nuestro profesor. Hay mucho que decir sobre las producciones del pensamiento islámico, tanto a través de Ismail Farouqui o Abul Fadl, Muna Abul Fadl. Pero el problema radica en estos momentos de aculturación. Tal vez en el momento egipcio nos dio esta aculturación negativa, tanto a través de Salama Musa, Luis Awad, en los conceptos y en las prácticas. Así que hay una necesidad de desmontar estos momentos y poder así construir de forma que preserve la verdadera identidad de la nación, la Umma, y así después podremos tratar con el otro. La palabra al doctor Al-Shaybani, que nos va a hablar sobre la producción de enciclopedias y diccionarios entre orientalismo y occidentalismo. Esta I es un poco difusa en la relación que marca entre los conceptos orientalismo y occidentalismo. Voy a hablar sobre la producción de enciclopedias en general y hablaré de las enciclopedias del occidentalismo de la Universidad de Qatar, siendo un proyecto pionero en la producción de enciclopedias.
Y como ha dicho el profesor Madhi Makawi, en relación con la producción del Centro Mundial del Pensamiento Islámico y este proyecto de la islamización del conocimiento no ha tenido éxito y no ha habido más proyectos de innovación y su papel se limitó a la organización de encuentros. Yo había estudiado o había leído muchos ensayos sobre este tema. Me leí una comparación entre la antropología del Islam y la conclusión final tiene que ver con la interacción de civilizaciones, entre civilizaciones. El concepto de islamización del conocimiento es una mera proclamación. No existe algo así parecido en Occidente como la cristianización del conocimiento. Segundo, la experiencia de la civilización occidental ha demostrado que pese a haber eh, eh, tomado de la civilización islámica a través de las traducciones de León el Africano, y estas traducciones continuaron hasta el siglo XVIII, nunca hubo ese intento de cristianización del conocimiento islámico. Nunca se hizo esta proclamación. Así que hay que centrarnos más en la interacción entre civilización en lugar de darle al conocimiento este molde islámico. Y esto lo que me lleva a constatar que la enciclopedia del occidentalismo se encamina en esta línea. Occidentalismo es igual a orientalismo porque este término apareció en la civilización occidental mucho antes que la civilización árabe. El arabismo o el orientalismo, perdón, empezó a conocerse en la década de los 60 del siglo XX, mientras que los estudios del orientalismo empezaron en el siglo XVI. Y los que más escribieron sobre el tema del occidentalismo fueron los japoneses, especialmente a principios del siglo XX. Ellos leyeron el pensamiento occidental en sus principios como el individualismo, etc. Y estos valores no existían en la sociedad japonesa y así los japoneses trabajaron sobre una conciliación entre los principios de Occidente y los principios de la civilización japonesa y han tenido éxito en ello. Otra experiencia es la China después de la Revolución Cultural. Los chinos empezaron también a pensar en la peculiaridad china, lo que se denomina en la cultura árabe economía social y también las enseñanzas de Confucio
y que proclama la obediencia plena del individuo al Estado, y por eso podemos ver como 1.000 millones y 1.500 millones de personas obedecen al partido único y no existen ni disturbios ni revueltas, y esto gracias a las enseñanzas de Confucio. Estamos hablando de una herencia de pensamiento muy arraigada en el ámbito chino durante más de 1500 años. La tercera experiencia es la latina, y la experiencia de América Latina. Había una tendencia en su mayoría izquierdista desde la década de los 50 del siglo pasado. Sin embargo, la mayoría de estas experiencias no han tenido el éxito que los grandes teoricistas de las sociedades de América Latina anhelaban, desde Cuba hasta Argentina, pasando por Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia. En 1992 se produjo un cambio intelectual que se conocía como nuevo historicismo, que es una relectura de la historia de Occidente desde una perspectiva de América Latina. Entonces no se hablaba del eurocentrismo. ¿Por qué? Porque Europa se considera a sí mismo como el centro de conocimiento. Tengo que recordarles que durante la Primera Guerra del Golfo, en 91, y el gran choque que se produjo entre Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, y el ministro de Exteriores alemán, le dijo que nosotros somos el viejo continente, el origen del conocimiento. Así que el término correcto es el eurocentrismo. Y la última experiencia es la experiencia rusa. El orientalismo ruso no era fuerte. La dimensión islámica está presente en muchas de las repúblicas de la ex Unión Soviética, y esto lo que ha llevado, digamos, a una presencia tenue del orientalismo en Rusia. Pero gracias a los cambios que se produjeron a inicios de este siglo, empieza una conciencia sobre una identidad rusa y de que Rusia puede volver de nuevo a desempeñar su papel histórico tradicional. Existen otros ejemplos, incluso semejanzas entre Putin y Iván el Terrible, que iba a devolver a Rusia su gloria histórica. No conozco o no sé leer el ruso. Entonces se produjo una relectura de Occidente desde Rusia. Y la última experiencia, la experiencia árabe en occidentalismo. Ha habido unas referencias limitadas en el mundo árabe sobre el término occidentalismo, considerando occidentalismo como una visión inversa al orientalismo. Esto lo encontramos en la obra de Hassan Hanafi, y estos cambios se produjeron en la década pasada de este siglo. Los grandes cambios se produjeron a partir de 2010-11, donde hemos constatado la cultura árabe
el término occidentalismo. La gente se preguntaba qué significa occidentalismo y su relación con la visión a Occidente. Y en relación con mi primera ponencia, la diferencia es que cuando trabajamos sobre las enciclopedias, vamos a ver cómo es esta diferencia. Existen enciclopedias de tres tipos. Enciclopedias, por ejemplo, médicas. Estas no pueden ser parciales. Y son obras de gran precisión científica. Hay otras enciclopedias para conservar la historia, como las enciclopedias chinas. También las antiguas enciclopedias griegas, las enciclopedias europeas del siglo XVI. Y están las enciclopedias ideológicas. Y su finalidad es producir unas enciclopedias con respecto a otras civilizaciones, como la enciclopedia de la India, una enciclopedia occidental sobre la historia de la India, que los considera como unos adoradores de las vacas, etcétera, o paganos. Y también tenemos enciclopedias sobre civilizaciones no occidentales, como por ejemplo la civilización islámica, y tenemos ejemplos en Enciclopedia Británica. Y aquí vemos una parcialidad metódica. Tenemos por ejemplo, Francis Bacon, René Descartes, fundador del cogito, y Emmanuel Kant. He hablado de todos estos y he citado el último ejemplo de la ponencia de esta mañana de Martin Heidegger sobre la existencia y el tiempo, y han sido publicadas sus memorias hace unos años, donde reconoce que había tomado mucho de la filosofía de Suzuki, un filósofo chino. Y esto no lo encontramos en estas enciclopedias. Esta influencia ha sido ocultada y de repente, por supuesto que estas memorias existían. Está la cuestión también de la gradualidad, y el occidentalismo se produjo también en la propia civilización occidental. El objetivo es que podamos también citar la iniciativa de la Universidad de Qatar sobre una enciclopedia en torno al occidentalismo desde una visión sin sesgo. Y se trata de un estudio objetivo, científico, y el objetivo es documentar el conocimiento. Me quedan solo 4 minutos.
facilitar el acceso al conocimiento. Eh, Antes no era fácil acceder al conocimiento. Para hablar de un tema necesitabas repasar hasta 70 libros, mientras en una enciclopedia puedes leer más de 100 especialidades diferentes y esto le ahorra mucho esfuerzo y trabajo. También era para desarrollar la investigación, también lograr el entendimiento entre civilizaciones y culturas, y esto se marca dentro de los objetivos de las enciclopedias. Eh, Me van a perdonar, pero esta cultura del Magreb siempre está más vinculada con Francia. Tenemos también enciclopedias médicas. Como dije con anterioridad, el pensamiento enciclopédico no es algo reciente. Tenemos enciclopedias chinas en 1408, otras enciclopedias en la India. Amarakusha es el primer diccionario enciclopédico en sánscrito, y también las antiguas enciclopedias griegas, especialmente la historia natural, enciclopedias árabes. Tal vez la civilización árabe fue la que más produjo enciclopedias. Estos son algunos modelos. Se empieza el interés por las enciclopedias en Occidente desde el siglo XVIII. Tenemos la enciclopedia alemana, Grosses Verständliches Universale, la enciclopedia de Chambers, la enciclopedia del Islam. Es una obra orientalista y tiene un valor y aporta algunas novedades. Sin embargo, siempre desde un punto de vista orientalista. El objetivo de las enciclopedias es lo que tienen enfrente, y llegamos a la enciclopedia del occidentalismo, que es un proyecto de la Universidad de Qatar y pretende estudiar Occidente desde una perspectiva árabe islámica para comprender la civilización occidental de forma más profunda y objetiva. Y esta enciclopedia procura dar respuestas a algunas cuestiones culturales, y su objetivo es estudiar la civilización occidental en todos los ámbitos de forma objetiva. También pretende promover el diálogo de civilizaciones con Occidente, hacer una crítica constructiva y también proveer unas referencias académicas árabes o fuentes. Y esta enciclopedia es pionera y también viene como un intento para llenar el vacío en relación con Occidente en el mundo árabe. Tiene una visión objetiva, ordena y analiza también, y hace también un análisis crítico. Me van a permitir 2 minutos más para acabar con para acabar estas ideas. Si tuviéramos que hacer una comparación entre la enciclopedia del Islam y la enciclopedia
del occidentalismo, esta última pretende entender Occidente, mientras que la Enciclopedia del Islam es un trabajo monográfico desde una perspectiva occidental, orientalista. La metodología en la Enciclopedia de Occidentalismo se basa en la labor de especializados, académicos especializados en el mundo occidental. Siempre hay una pregunta después de 8 siglos después. ¿Qué necesidad tiene Occidente para hacer una enciclopedia sobre el Islam? Esta pregunta es la que encontramos la respuesta a esta pregunta en la Enciclopedia de Occidentalismo, que es este proyecto de la Universidad de Qatar. La enciclopedia, bueno, es un concurso de lectura rápida, así que siento mucho que el tiempo corre rápido y tenía que ir muy deprisa. Por supuesto que hay varias complicaciones en cuanto a la elección de los autores, de los participantes, de los grupos que conforman los equipos para la elaboración y preparación de las enciclopedias, y lo siento mucho que he ido muy deprisa por la premura del tiempo. Muchas gracias por esta exposición sobre las enciclopedias. Y la verdad es que para evitar los sesgos, creo que aquí hay una metodología que se llama la fenomenología, de forma que se permite al fenómeno de hablar, de expresarse. Y ahí no hay ningún tipo de sesgo por parte de los investigadores o los equipos. Y yo creo que la enciclopedia del occidentalismo está insertada en esta perspectiva. La idea de los viajes, tanto de Ibn Fadlan, Ibn Jubayr, Ibn Battuta, cuando describían Occidente, también se puede insertar en esta tendencia. De forma, es verdad que no es una experiencia tan extendida en la cultura árabe, pero sí que puede ser eficiente en cuanto a evitar los sesgos. Así que muchísimas gracias, doctor. Y ahora abrimos turno de preguntas. Tenemos al doctor Azdin, que ha pedido la palabra. Así que tenemos 10 minutos. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias, doctor Malkawi, doctor Mabruk Mansouri, por las dos ponencias, excelentes ponencias. Quiero resaltar las dos intervenciones, pero la de ponencia de Mabroki pues se ha referido al proyecto de la enciclopedia del occidentalismo, y yo me honro de ser el presidente de este proyecto, y sé que el profesor Mabruk ha conocido muchas enciclopedias, pero aquí solo quería añadir una cosa: es que la diferencia entre las enciclopedias de los diccionarios, por supuesto que Occidente se ha
interesado. Aquí tenemos las monarquías francesas, sus emisarios para el Imperio Otomano también. Y había un convenio como que el Estado francés vigilaba o supervisaba los intereses europeos, y esto pues se desarrolló en varias expresiones como asociaciones, y al final ha llegado a la preparación de las enciclopedias. Claro, la enciclopedia es diferente de los diccionarios porque los diccionarios son más bien se interesan por lo léxico, pero las enciclopedias superan las construcciones, sino también el concepto, no solo a nivel de su léxico, su etimología, pero también de las otras dimensiones. Además, las enciclopedias se interesan por la ramificación de los distintos conceptos, de forma que cuando tratamos la civilización occidental, no se trata de una extrapolación de la mentalidad occidental, como ha hecho Hassan Hanafi, de forma que no trató, por ejemplo, la teología ni las religiones occidentales y sus manifestaciones en sus pueblos, sus políticas, sus territorios, de forma que era más bien una impresión general, y consideró que el occidentalismo era más una mera reacción al orientalismo, de forma que entender el occidente desde los métodos de occidente pues es una forma de continuidad o de perenizar esa dependencia, de forma que romper esa vinculación, como por ejemplo proyectos grandes como el del Instituto Mundial del Pensamiento Occidental o de la Universidad de Qatar, son proyectos que van en esa dirección, como el esfuerzo que ha hecho Herbloch, el francés, que era se envió a Persia, a Teherán, donde aprendió el árabe, el persa, el turco, el árabe, etcétera, y estaba residiendo entre Estambul y Teherán, y elaboró lo que es la biblioteca oriental, y además de publicar el libro conocido, famoso, El hombre oriental, pero por supuesto que desde entonces ha pasado mucho tiempo, mucha evolución, y nosotros el proyecto de la enciclopedia de Occidente no es un mero trabajo de la Universidad de Qatar, pero también del ISESCO y de otros organismos muy prestigiosos, donde también intervienen varios profesores como Raed Aukasha, donde se define lo que es el centrismo occidental, además de tratar varios conceptos de forma que cuando hablamos de la Cábala o el misticismo judío, vemos cómo también ha tenido su
sus influencias en el misticismo cristiano, y es lo que llama al-Ghazali en el misticismo judío. Y al final, hoy en día, por ejemplo, en Francia, las enciclopedias, hay enciclopedias muy especializadas, por ejemplo, Universidad de Montpellier, pues han elaborado lo que es la enciclopedia del marxismo, sin la cual no se puede entender el marxismo sin leer esto, y es una pena que uno de los pioneros en esto había fallecido, así que muchas gracias. Esto es lo que quería añadir. Gracias. Gracias. La verdad es que no hay un solo Occidente, hay muchos, y yo me hubiera gustado también otro taller que hable de la asimilación y la integración, que hable de la realidad, por ejemplo, de los musulmanes en España. Yo encontré uno aquí y le pregunté por la situación de los musulmanes en España y me dijo que había muchas dificultades. Así que me hubiera gustado encontrar expertos que planteen soluciones prácticas para los musulmanes en Occidente, concretamente aquí, por ejemplo, en España. ¿Cómo podrían superar estos retos? Yo, puesto que muchos de los míos están en Brasil, están inmigrantes, y yo soy de Líbano, y sé que hay pueblos o sociedades que se han diluido totalmente. Por lo tanto, es muy importante encontrar soluciones para las transformaciones contemporáneas, soluciones prácticas, operativas. Ustedes han hablado de los aspectos cognitivos, pero hay otros aspectos también que son muy importantes y no menos importantes que lo cognitivo, que son los aspectos prácticos. Assalamu alaikum. I'm more comfortable in English to speak. Okay. I was talking how much are our departments, our universities, and the different organizations capable or prepared for this kind of approach. For example, for centuries, there was the istishraq is there, and almost on everything they are studying. For example, the Mapla Muslim community is a small Muslim community within India, in Kerala. There are 5+ books written by Western scholars, highly researched book on everything. About every book, every kitab, every scholars, we see books from there. And what I have seen, they have the software, they have the soft power, they have the IVLP program, they have the CAD scholarship, Erasmus Mundus scholarship, Fulbright scholarship. So the brain drain is there. They are bringing almost all the scholars, all the leaders from sports, cinema, art, philosophy, everybody. Even Narendra Modi, who is the Prime Minister of India, he was an IVLP Scholar Exchange Program alumni in 1984. So almost all the leaders in every field, in economy, in sports, in every field. So there is a concerted effort in the West, in United States or in Germany or in Euro, to bring almost all the scholars, especially the philosophers, the theorists, the economists. So we need a kind of approach to bring, to trace the experts or the talented people, just like GRE.
they take people, they take people from early stage. So we have this much amount we are investing, especially the Gulf countries and the Muslim countries, huge amount of money. So we need to invest on intellectual development. Then only we can, the Muslim world or the Islamic world can have that kind of a ideological or knowledge-based supremacy. That was I was mentioning. Thank you. Most of Silicon Valley from India. Most of Silicon Valley. Yes. Sir Jason. Muchas gracias por todas las intervenciones. Muchas gracias para el profesor Zubair y Abdullah Al-Khatib. Y también quiero hacer referencia a ese I de conjunción entre orientalismo y occidentalismo. Por supuesto que los componentes civilizacionales islámicos están relacionadas con el legado andalusí, que se puede manifestar lingüísticamente o en otros aspectos como la antropología y los estudios antropológicos desde nuestra realidad en cuanto a las influencias en varias disciplinas como la astrología, la medicina, la agricultura. ¿Acaso esto no merece un esfuerzo de investigación, de estudios y de documentación desde dos enfoques? Uno es para documentar el legado andalusí o desde el occidentalismo. Así que yo aprecio lo que ha dicho el profesor Zubair igual como hubo gente muy valiente que ha asumido ese papel para investigar la realidad occidental, pero desde la exploración y la prospección de valores y elementos del legado andalusí o el legado civilizacional islámico. Yo quiero solo referirme a lo que ha dicho el profesor Mabrouki en cuanto a la definición de la enciclopedia y luego el comentario del profesor Azzeddin. Cuando hablamos de enciclopedias o de diccionarios que pueden tratar conceptos básicos o especializados, pero poco lo que tratan los diccionarios para encontrar equivalencias o sinónimos o significados, pues estos mismos términos llegan a ser como objetos de estudios, objetos de definiciones mucho más exhaustivas. Por ejemplo, las enciclopedias médicas pues ahondan bastante los conceptos. También tenemos un concepto que serían unos elementos de exploración, por ejemplo, el término al-Ándalus. Por ejemplo, las enciclopedias suelen ser varios tomos y si queremos, por ejemplo, buscar el término de al-Ándalus en la enciclopedia árabe o la enciclopedia del Islam, pues vamos a encontrar mucha información sobre este término, sobre este concepto, y en el índice vamos a
a encontrar los números de las páginas de forma que se puede ubicar muy fácil, localizar muy fácilmente esas explicaciones en todas las especialidades. Hay también otro proyecto que ahora recuerdo que se llama el diccionario de Doha en Qatar. No sé si tiene alguna relación con la enciclopedia de Qatar. Tal vez puede contestarme el profesor Azzdin en cuanto a los equipos que están trabajando en la enciclopedia de Qatar. Profesor Raed dice que es diccionario de Doha, el diccionario histórico de Doha. Sí, por favor, muy escuetamente, por favor. Muchas gracias por los esfuerzos desplegados. El profesor Jassem se refirió a los estudios antropológicos y yo quiero resaltar la relevancia de los estudios arqueológicos y sobre todo lo que tiene que ver con las investigaciones relacionadas con los manuscritos. Así que doy la palabra a los dos profesores para que hablen, que contesten de una forma general. Muchas gracias. Tanto si se trata del trabajo de trabajar sobre enciclopedias o cualquier otro proyecto intelectual, lo que hay que deberíamos de centrarnos en las generaciones, tanto la actual como las venideras. Un ejemplo, por ejemplo, la comunicación entre el andaluz y los árabes. ¿Qué es lo que, por ejemplo, lo que están aprendiendo nuestros estudiantes sobre el andaluz, la convivencia, los aspectos positivos en esa historia, de esa historia? Yo he leído algunas cosas preocupantes, de forma que vemos que las generaciones están aprendiendo cosas contradictorias de lo que estamos evocando aquí. Ahora, el proyecto de la islamización del conocimiento, realmente su preocupación era el currículo científico. Las materias científicas están escritas con un sesgo, de forma que se alejen los receptores de su identidad. Ahí es donde radica la importancia de este proyecto que incide sobre tanto los temarios de la universidad como de los institutos y colegios. Y este es el punto importante en esto. Gracias. La verdad es que no tengo nada que añadir en cuanto al aspecto cognitivo o de conocimientos, más de lo que he dicho. Solo quiero señalar la visión del futuro en cuanto a las enciclopedias. La diferencia en cuanto a las enciclopedias, en cuanto a su capacidad, radica principalmente en la capacidad de actualización, porque hasta ahora pues las enciclopedias han sido de papel, pero a partir de ahora van a ser electrónicas para facilitar la información o el conocimiento. Y esto nos remite a hablar, para no hablar de los motores de búsqueda, es hablar de la inteligencia artificial.
y sus fuentes. Yo, por ejemplo, me ha ayudado mucho el chat GPT para algunas cosas, pero vi y descubrí que lo que me ha dado el chat GPT sobre la cuestión del occidentalismo, pues lo ha cogido de la Universidad de Qatar, de forma que realmente gracias a la inteligencia artificial y gracias a la digitalización, pues esto hace que se universalice el conocimiento y esto es puede ser muy eficiente para enderezar, para corregir o para incidir. De forma que es muy importante que tengamos presente esa capacidad tremenda de actualización de las enciclopedias y la capacidad de llegar a esas enciclopedias, porque cuando se digitalizan las enciclopedias, esto es una herramienta enormemente potente para llegar a cualquier receptor, que sea en Brasil, en Rusia o en cualquier rincón del mundo. Y esto es muy importante. Así que es muy importante de tener presente tanto la digitalización como la inteligencia artificial. Por supuesto que estamos hablando de la inteligencia artificial de definición o de información, no la que genera, no la generativa o generadora. Y por lo tanto yo creo que es muy importante estos dos aspectos para llegar a sitios que ni imaginábamos. Otra cosa, la verdad es que los pueblos, las culturas, las civilizaciones se juzgan por su impacto cognitivo. Estamos hablando de Al-Ándalus, que todavía lo tenemos en nuestro imaginario y en nuestro pensamiento, porque precisamente por el impacto que tuvo esa civilización. De verdad se trataba de pero vemos, por ejemplo, un reino que era islámico, pero apenas tiene rastro o tiene huella. ¿Y por qué? Porque no ha tenido una producción del pensamiento, ninguna producción cultural o intelectual. Y me refiero aquí al reino islámico en Filipinas. De forma que es muy importante el impacto o la huella intelectual, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y esto no tiene nada que ver con la extensión geográfica o con la pertenencia política u otras consideraciones. Así, muchas gracias para los dos profesores y entonces nos vemos aquí a las 10 de la mañana y que tengan una buena tarde.